En el remoto pueblo de Black Hollow, ubicado en las profundidades de un valle cubierto de niebla, existía una atmósfera que parecía detener el tiempo. Las casas de piedra oscura, con tejados inclinados y ventanas diminutas, miraban hacia calles empedradas donde el eco de los pasos se desvanecía rápidamente. La gente del pueblo vivía una vida simple, alejada del bullicio del mundo exterior, con costumbres que se habían mantenido inalteradas durante siglos. El pueblo tenía un secreto, uno que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Una antigua leyenda contaba que, cada 100 años, una sombra oscura descendía sobre Black Hollow, trayendo consigo un mal inimaginable. Esta sombra, según los relatos, era el espíritu de un traidor que había sellado un pacto con fuerzas oscuras, condenado a vagar por la eternidad, en busca de almas para reclamar. El último acontecimiento de la sombra ocurrió hace casi un siglo, y aunque la mayoría de los habitantes actuales no lo habían presenciado, las historias persistían, transmitidas de generación en generación. Con el centenario acercándose, el ambiente en Black Hollow estaba cargado de temor y superstición. En la granja al borde del bosque, vivía una familia que había llegado al pueblo hacía pocos años. La matriarca, Elara Thornwood, era una mujer de aspecto severo pero de buen corazón. Sus hijos, Eloben y Caspian, habían crecido escuchando las historias del pueblo, pero como jóvenes racionales, nunca les habían dado mucha importancia. Sin embargo, Elara era diferente. Siempre había creído en las leyendas, y en su juventud, su abuela le había contado lo que había sucedido la última vez que la sombra había llegado. Elara había intentado advertir a sus hijos, pero estos la veían como una mujer de ideas antiguas, aferrada a supersticiones. Sin embargo, a medida que el día señalado se acercaba, incluso Eloben y Caspian comenzaron a notar cosas extrañas. Animales que desaparecían en la noche, sombras que se movían sin causa aparente, y un frío inusual que invadía la casa justo antes del amanecer. Una noche, mientras Elara preparaba una sopa caliente en la cocina, Eloben entró apresuradamente, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Madre, hay alguien en el bosque», dijo, señalando hacia la ventana. Elara dejó lo que estaba haciendo y se acercó lentamente. Fuera, entre los árboles cubiertos de escarcha, una figura se movía lentamente, apenas visible en la penumbra. «Es solo un viajero, quizás un cazador», dijo Caspian desde el umbral de la puerta, tratando de calmar a su hermana. Pero Elara sabía que no era así. El instinto le decía que esa figura no era humana, y el hecho de que apareciera tan cerca del centenario era una señal de que algo terrible estaba por suceder. «Debemos prepararnos», dijo Elara con firmeza, cerrando todas las ventanas y asegurando la puerta. «No podemos permitir que la sombra entre en nuestra casa». Al día siguiente, las tensiones en el pueblo se habían intensificado. La noticia de la figura en el bosque se había extendido rápidamente, y los habitantes comenzaron a tomar precauciones. Algunos hablaban de abandonar Black Hollow, mientras que otros, como el viejo Archibald, decían que no había forma de escapar de la maldición. Sin embargo, en medio de todo el caos, una figura en particular parecía tranquila, incluso complacida. Lilith Ravenscroft, una mujer de belleza inquietante y reputación sospechosa, había vivido en Black Hollow durante años, pero siempre había sido una paria. Se decía que descendía de la misma familia que había traicionado al pueblo hace 100 años, pero nadie sabía a ciencia cierta si eso era verdad. Lilith observaba a los aldeanos con una sonrisa enigmática, como si supiera algo que los demás no. Sus ojos, de un verde profundo, parecían brillar con un conocimiento antiguo, y aunque nadie la veía moverse, siempre estaba presente cuando las conversaciones giraban hacia la sombra y su inminente regreso. El día del centenario llegó, y con él, una tormenta como ninguna que el pueblo hubiera visto antes.
El cielo estaba cubierto de nubes negras, y la lluvia golpeaba el suelo con furia, inundando las calles y llenando el aire con el rugido de los truenos. Los habitantes de Black Hollow se refugiaron en sus casas, cerrando puertas y ventanas, rezando para que la sombra pasara de largo. En la granja de los Thornwood, el Ara reunió a sus hijos en la sala principal. Había encendido todas las velas de la casa, y en el centro de la habitación, había colocado un círculo de sal, una antigua protección contra los espíritus malignos. Esta noche, pase lo que pase, no crucéis este círculo, advirtió el Ara con voz grave. Eloben y Caspian asintieron, aunque el miedo estaba claramente reflejado en sus rostros. La tormenta afuera no hacía más que intensificar el pavor que sentían, y cada golpe de viento contra las paredes de la casa hacía que sus corazones latieran más rápido. Mientras la noche avanzaba, el frío dentro de la casa se volvió insoportable. Parecía que la sombra había llegado a Black Hollow y estaba buscando su siguiente víctima. La tormenta arreciaba, y el viento se colaba por las grietas de la vieja casa, haciendo que las llamas de las velas parpadearan peligrosamente. El Ara, Eloben y Caspian se mantenían dentro del círculo de sal, temblando, no solo por el frío, sino también por el terror que sentían ante lo desconocido. De repente, se escucharon 3 golpes secos en la puerta principal. El sonido resonó en toda la casa, haciéndole saltar. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar. Entonces, una voz suave, casi un susurro, se escuchó al otro lado de la puerta. El Ara, abre la puerta. Necesito tu ayuda. Era la voz de Lilith Ravenscroft. El Ara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Lilith no era de fiar, pero también sabía que dejarla fuera en esa noche de terror podría ser su sentencia de muerte. Los golpes se repitieron, esta vez con más fuerza. Madre, no podemos dejarla afuera, dijo Eloben, con la voz quebrada por la preocupación. Si la sombra está allí, ella no sobrevivirá. Caspian, por otro lado, estaba indeciso. Sabía que algo no estaba bien, pero tampoco quería condenar a Lilith a una muerte segura. ¿Y si es un truco? ¿Y si nos está poniendo a prueba?, susurró. El Ara, con el corazón en un puño, decidió actuar. Tomó una lámpara de aceite y se dirigió a la puerta, pero antes de abrir, marcó un pequeño círculo de sal en el umbral. Si eres quien dices ser, cruza este umbral. Si no, que los dioses nos protejan, dijo con firmeza. Lilith, empapada por la lluvia, con el cabello pegado al rostro y la mirada desafiante, cruzó el umbral sin dudarlo. No soy tu enemiga, el Ara, dijo, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. He venido a advertiros. Dentro de la casa, la atmósfera se volvió aún más tensa. Lilith se sentó cerca del fuego, intentando calentarse, mientras explicaba lo que sabía. Según ella, la sombra no era un simple espíritu vengativo. Era una entidad antigua, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, que había sido liberada por la traición de su ancestro. Y ahora, cada 100 años, venía a reclamar lo que consideraba suyo, las almas de aquellos que descendían de los traidores. Y esa noche, el Ara, dijo Lilith con voz temblorosa, no solo me busca a mí. Busca a cualquiera que intente detener su propósito. El Ara la miró con desconfianza. ¿Por qué deberíamos creerte? Has sido una paria en este pueblo desde siempre. ¿Por qué vienes a nosotros ahora? Porque, respondió Lilith con una frialdad que heló la sangre de todos en la habitación, necesito vuestra ayuda para detenerla. Y porque, sin mí, no sobreviviréis esta noche. El Ara dudaba, pero el miedo y la necesidad de proteger a sus hijos la llevaron a escuchar. Lilith les explicó que había un ritual, uno peligroso y antiguo, que podría sellar a la sombra para siempre.
pero necesitaba un sacrificio. No un sacrificio de sangre, aclaró Lilith, sino uno de confianza. Alguien debe traicionar a otro de los suyos, y al hacerlo, canalizar el poder de la sombra contra ella misma. Caspian dio un paso atrás. Esto es una locura. No podemos confiar en ella. Es un truco. Eloben miró a Lilith con los ojos llenos de dudas. ¿Y cómo sabemos que no? Eloben miró a Lilith con los ojos llenos de dudas. ¿Y cómo sabemos que no eres tú quien planea traicionarnos? ¿Cómo podemos confiar en alguien que ha sido marginada por el pueblo? Lilith no se inmutó ante la acusación. No tienen que confiar en mí. Pero si no hacemos algo, la sombra reclamará nuestras almas, comenzando por ustedes. El tiempo se agota, y la decisión es suya. Elara sintió una presión en el pecho. Sabía que la situación era desesperada, pero también comprendía que Lilith podía estar manipulándolos para alcanzar algún oscuro objetivo. Aún así, la desesperación la empujó a actuar. No tenemos otra opción, dijo, sus palabras cargadas de resignación. Haremos el ritual, pero no habrá traición en esta casa. Caspian y Eloben intercambiaron miradas preocupadas, pero sabían que una vez que su madre tomaba una decisión, nada la haría cambiar de opinión. Lilith les entregó un pequeño libro de cuero, con páginas desgastadas y cubierto de símbolos arcanos. Este es el ritual, dijo, abriendo el libro en una página específica. Pero recuerden, si no se realiza correctamente, el precio será alto. Elara tomó el libro y comenzó a leer en voz baja las instrucciones del ritual. Consistía en crear un círculo de protección con velas negras y rojas, rodeado por símbolos dibujados con sangre de un animal recién sacrificado. Luego, uno de ellos debía leer una invocación en un lenguaje antiguo que ni siquiera Elara, con todo su conocimiento de las leyendas, había oído antes. Mientras Elara leía las instrucciones, Lilith comenzó a preparar el círculo. Caspian salió al granero para buscar una gallina, uno de los pocos animales que quedaban en la granja, y aunque su mente luchaba contra lo que estaba a punto de hacer, sabía que era necesario. Eloben, por su parte, se sentó en silencio, observando cómo su madre y Lilith trabajaban juntas, pero su instinto le decía que algo estaba terriblemente mal. Cuando todo estuvo listo, Lilith le indicó a Elara que comenzara el ritual. Con el libro en las manos, Elara empezó a recitar las palabras escritas en la página, su voz temblorosa al principio, pero que se fue fortaleciendo a medida que el encantamiento avanzaba. Las velas alrededor del círculo chisporroteaban, y la temperatura en la habitación cayó bruscamente. El aire se volvió denso, pesado, como si una presencia invisible estuviera llenando el espacio. De repente, la puerta se abrió de golpe, y un viento helado barrió la habitación, apagando las velas y dispersando los símbolos dibujados en el suelo. Elara sintió un dolor punzante en el pecho y dejó caer el libro, agarrándose el corazón. La sombra había llegado. Lilith se levantó rápidamente y se acercó a Elara, pero algo en sus ojos había cambiado. Lo siento, Elara, susurró, pero la traición ya está hecha. Antes de que Elara pudiera reaccionar, sintió una fría daga atravesar su espalda. Lilith la había apuñalado. Eloben gritó, pero el sonido fue rápidamente apagado por el rugido de la tormenta afuera. Caspian corrió hacia su madre, pero la sombra, ahora manifestada en la habitación, se interpuso entre ellos, bloqueando su camino. Con un último suspiro, Elara cayó al suelo, su vida desvaneciéndose rápidamente. La sombra se cernió sobre su cuerpo, absorbiendo su esencia, y con un grito de triunfo, se volvió hacia Caspian y Eloben. Lilith, con la mirada fría y calculadora, habló, la traición era necesaria para activar el poder de la sombra. Pero ahora, con su fuerza liberada, tengo el control. Eloben,
desesperada, tomó el libro del suelo y comenzó a recitar las palabras del ritual, esta vez con una voz fuerte y decidida. Pero la sombra, controlada por Lilith, avanzó hacia ella. Antes de que pudiera completar el encantamiento, Lilith hizo un gesto con la mano, y Eloben fue lanzada contra la pared, cayendo inconsciente. Caspian, lleno de rabia y dolor, se lanzó hacia Lilith, pero fue detenido por la sombra, que lo envolvió en una oscuridad sofocante. Sintió como su energía vital era drenada, su cuerpo debilitándose, hasta que finalmente cayó de rodillas, sin fuerzas para continuar. Lilith observó la escena con una sonrisa de satisfacción. Siempre supe que la historia de la traición estaba incompleta, dijo en voz baja, más para sí misma que para los otros. El poder de la sombra es mío ahora, y con él, no solo controlaré este pueblo, sino que me vengaré de aquellos que me despreciaron. Pero mientras Lilith pronunciaba estas palabras, una extraña sensación comenzó a apoderarse de ella. El control que creía tener sobre la sombra empezó a desvanecerse. La oscuridad que había envuelto a Caspian y Eloben se alzó en torno a ella, envolviéndola en una neblina impenetrable. El poder que había desatado estaba más allá de su comprensión, y pronto se dio cuenta de que no lo estaba controlando, sino que era controlada por él. La sombra, liberada de cualquier atadura, comenzó a consumir a Lilith. Sus gritos resonaron por toda la casa, pero nadie podía ayudarla. El poder oscuro que había ansiado por tanto tiempo ahora la estaba destruyendo desde adentro, consumiendo su cuerpo y su alma. Mientras tanto, Caspian, en sus últimos momentos de conciencia, vio cómo la sombra devoraba a Lilith. Con su último aliento, tomó la mano de su hermana y murmuró las palabras finales del ritual. El círculo de protección, a pesar de estar dañado, se reactivó brevemente, atrapando la sombra dentro de él. La sombra, ahora sin control, fue arrastrada hacia el círculo, y con un rugido ensordecedor, desapareció en un estallido de luz y oscuridad. El silencio cayó sobre la casa, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Días después, el pueblo de Black Hollow estaba sumido en el caos. La desaparición de Lilith, Elara, Caspian y Eloben había dejado a todos con más preguntas que respuestas. Nadie se atrevía a hablar de lo que realmente creían que había sucedido, pero todos sentían que algo oscuro y siniestro había pasado la noche de la tormenta. Las autoridades encontraron la casa de los Thornwood en ruinas. Dentro, los cuerpos de Elara, Caspian y Eloben yacían sin vida, sus rostros marcados por la agonía de sus últimos momentos. De Lilith, no había rastro. El pueblo, aún asustado por la leyenda de la sombra, decidió no investigar más. Las historias de lo que sucedió en la casa se convirtieron en un nuevo mito, una advertencia para las generaciones futuras de no desafiar a las fuerzas que no comprenden. Sin embargo, en las profundidades del bosque que rodeaba Black Hollow, una presencia oscura permanecía. La sombra, aunque debilitada por el ritual, no había sido destruida por completo. Estaba allí, esperando, creciendo más fuerte con cada día que pasaba. El pueblo, ignorante de este hecho, volvió lentamente a su rutina, pero el mal que había sido desatado no había terminado su misión. Y mientras el tiempo pasaba, aquellos que habían sobrevivido la tormenta comenzaron a desaparecer uno a uno, llevados por una fuerza invisible y poderosa. Nadie sabía cuándo la sombra volvería a atacar, ni a quién reclamaría la próxima vez. Pero una cosa era segura, la traición y la oscuridad que una vez la habían liberado seguían vivas en el corazón de Black Hollow, y tarde o temprano, volverían a despertar. Fin.